Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de Radio Duna, también en Duna.cl y todas nuestras plataformas. Esta hora en que conversamos las novedades, los temas, las discusiones de las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales también en @reporteminero, en X, también @Radio Duna y toda la información en reporteminero.cl y duna.cl. El cobalto se ha convertido en un recurso estratégico para la fabricación de baterías que impulsan vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Aunque Chile no figura hoy entre los grandes productores, posee un enorme potencial para recuperar este metal crítico a partir de relaves mineros. Aquí se enmarca el proyecto Cobalto Verde, liderado por el Centro de Biotecnología de Sistemas de la UNAP, junto a otras instituciones académicas y la empresa Apucobre, y que propone una innovadora alternativa basada en la biolixiviación con microorganismos que permite extraer cobalto de forma sustentable, con un bajo uso de agua y químicos, y todo esto en un modelo de economía circular. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los avances? Vamos a conocer más al respecto. Para eso estaremos conversando con Patricio Martínez, director de Biominería del proyecto Cobalto Verde de CSB UNAP, junto a nuestra editora general, América Rodríguez. ¿Cómo estás, América? Todo muy bien, Nico. Y estamos justamente en contacto con Patricio Martínez, director de Biominería, proyecto Cobalto Verde de CSB UNAP. Patricio, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Patricio, primero que todo, ¿cómo nace la idea de recuperar el cobalto desde los relaves mineros y qué motivó este enfoque biotecnológico que tiene el proyecto? Bueno, como todos sabemos perfectamente, somos un país minero, ¿no es cierto? Y debido a eso, históricamente se han ido depositando material de desecho de la minería, de la gran minería, de la mediana minería, de la pequeña minería, ¿no es cierto?, a nivel nacional, a lo largo de todo Chile, ¿eh? Y ese material de relave, ¿no es cierto? Hoy día los catastros de San Rafael llegan a cerca de 800 depósitos de relave en todo el país, de los cuales un porcentaje está activo, otros no están activos y algunos incluso están abandonados. Y se han transformado en una problemática en términos ambientales y también de la repercusión que tiene, digamos, a las comunidades colindantes. Dado esto, es un tema que hay que ir abordando desde diferentes perspectivas y una de las formas es encontrando cierto valor que tienen estos relaves para poder ser reutilizados y, digamos, de una forma transformarlo desde un pasivo ambiental como son hoy en día hacia un activo en la cual se pueda obtener un valor importante. Y dentro de eso, de marco, hay tecnologías limpias que permiten justamente la reutilización de estos materiales para extracción de valor, como es el caso del cobalto, y aparece justamente en ciertos relaves que son principalmente desde la minería primaria de la mineralogía que se llaman IOCG, básicamente son óxidos de hierro, cobre y oro, que están más centrados en la tercera región y cuarta región de nuestro país, y el cobalto se encuentra en una buena cantidad ahí y es una oportunidad para ser extraído a través de tecnologías digamos, limpias, como el caso de la biolixiviación, que es una biotecnología, después les puedo comentar un poquito de qué se trata, y por supuesto extraer este valor que hoy en día, como bien se mencionaba, como mencionabas tú, Nicolás, es de, digamos, una relevancia importante a nivel internacional. Justamente al respecto, bueno, tú mencionabas el tema de los relaves, que son casi 800, también son relaves de hace muchos años que tienen excelentes leyes, de hecho, a diferencia tal vez de minas que ya son centenarias. Pero quiero detenerme en el punto que tú mencionabas de qué es la biolixiviación en el fondo y qué ventajas tiene este método de extracción comparado, no sé, con otros métodos de procesamiento de estos relaves. Sí, perfecto. Mira, bueno, la biolixiviación es un proceso natural, primero que todo, ¿no?, que es mediado por microorganismos, dentro de los cuales están las bacterias, las arqueas e incluso algunos hongos que se han estudiado, que básicamente lo que hacen es solubilizar la roca, ¿no es cierto? Y en ese proceso de solubilización o lixiviación, o en este caso porque es mediado por microorganismos, biolixiviación, liberar digamos,
liberar al medio o solubilizar, como bien decía, digamos, y liberar ciertos elementos que están asociados, como el caso del cobre, como el caso del cobalto, hierro y otros elementos según la mineralogía a la cual se está digamos, procesando. ¿Ya? Estos microorganismos básicamente son catalizadores del proceso, eso significa que aceleran las reacciones de lixiviación que ocurren naturalmente, y de esa forma tú puedes obtener, por ejemplo, cobalto frente a ciertas mineralogías de una forma bastante rápida versus lo que ocurriría por procesos convencionales. Por otro lado, son tecnologías limpias en las cuales los consumos energéticos son menores, el consumo de ciertos reactivos, específicamente algunos químicos, también son menores. Estos microorganismos per se producen ácido en algunos casos, y ese ácido es crucial para estos procesos químicos de lixiviación. Entonces es un círculo bastante virtuoso en términos de cómo uno puede aplicar esta tecnología para poder extraer de forma sostenible y sustentable ciertos elementos de valor, como el caso del cobalto. Estamos conversando con Patricio Martínez, director de Biominería, Proyecto Cobalto Verde de CSB UNAP. Patricio, voy unos pasitos más atrás también para ponerlo en contexto. ¿Por qué poner la atención en el cobalto? ¿Cuál es la relevancia que tiene el cobalto? Y también, ya no lo comentabas tú, en términos de la cantidad de relaves, solamente pensando en los relaves que existen a nivel del catastro de Sernagiomín, hay un potencial, pero ¿por qué el cobalto? Bueno, el cobalto se ha transformado en los últimos años, no solamente el cobalto, hay una serie de elementos de valor, ¿no es cierto?, o elementos críticos que son denominados hoy en día en la economía mundial, que están asociados justamente a la electromovilidad, particularmente todo lo que es la nueva industria de los autos eléctricos, ¿no es cierto?, también la industria aeroespacial y otras industrias también que están utilizando este tipo de elementos que son más escasos en términos de lo que son la producción a nivel mundial. Se están transformando en una necesidad imperiosa porque la demanda es cada vez mayor. O sea, sin ir más lejos, el cobalto hacia el 2024 tenía una producción de 300.000 toneladas y se prospecta que va a llegar a 400.000 de aquí al 2030, y eso justamente porque hay una demanda importante y hay actores que están involucrados en todo este proceso. Ahora, hay un tema también en lo que es cómo se está produciendo ese cobalto. Muy sabido el caso de la República Democrática del Congo, que es el país que produce prácticamente el 80% del cobalto a nivel mundial, con una producción cercana a las 240.000 toneladas anuales, que tiene ciertas prácticas laborales sumamente criticables, que hoy en día ha hecho que la industria de la electromovilidad particularmente haya dejado de comprar el cobalto en cierto porcentaje. Por falta de la llamada licencia social, por ejemplo. Es conocido también como el cobalto rojo, de hecho. Exacto, bueno, tiene varias denominaciones, sí. Sí, y eso de alguna manera apunta a que la mirada del mundo se vaya pasando en otras fuentes de cobalto, entre ellas, por ejemplo, Chile. ¿Y qué tanto potencial tenemos como país en este sentido con esta nueva técnica, si es que logramos prosperar y se empieza a aplicar ya de forma más masiva? ¿En qué lugar nos posiciona a nosotros y qué tanto podría producirse? Sí, bueno, mira, ahí hay varios estudios asociados, algunos colegas también han hecho bastantes prospecciones, un poco de lo que podría ser la producción de cobalto en Chile. Sin ir más lejos, el cobalto se producía históricamente en Chile, se dejó de producir hace ya 60 años atrás, pero o 50 años atrás ya, porque por supuesto el auge del cobre y la minería se fue hacia otro foco, pero hoy en día ha reflotado esto, y se estima que Chile podría perfectamente llegar a ser dentro del tercer o segundo productor de cobalto en el mundo. Hoy en día, como les decía, República Democrática del Congo es el número 1, y detrás de ello está Indonesia, que básicamente producen del orden de 20.000 toneladas anuales, que es muy poquito, es un 7% en realidad en la producción total anual. Pero Chile y después viene ya Rusia con 8.800 toneladas, pero Chile perfectamente se estima que podría llegar a producir entre mineral primario, digamos que es el mineral de la roca directa, más el material que está, o el cobalto que está en el relave per se, del orden de 20 a 25.000 toneladas anuales, lo que nos posicionaría perfectamente dentro del segundo lugar a nivel internacional. Así que es perfectamente un atractivo, y con valores digamos, son bastante oscilantes los valores del cobalto a nivel internacional, porque responden a varias variables, ¿no es cierto? Pero del orden de $30.000 por tonelada de cobalto, ya al 2024.
Ahora, sin más lejos, el 2017 estábamos en cerca de 80.000. Entonces esto va variando según el mercado y según un poco las oscilaciones que tienen que ver con la producción también. Ujú. Conversamos con el director de Biominería Proyecto Cobalto Verde de CSB UNAP, Patricio Martínez. Patricio, y hablando de lo que es Cobalto Verde, ¿no? Aquí lo comentaba yo al inicio, entre lo que es la academia, la industria, aquí particularmente con Pucobre, ¿qué rol ha jugado esa colaboración entre el mundo académico y la industria privada en este caso? Bueno, es un tremendo facilitador porque, bueno, históricamente la industria y la universidad siempre ha sido una relación de amor y odio en muchos temas, ¿ah? Porque a veces el investigador es muy celoso de sus desarrollos y por otro lado la industria es muy celosa de la aplicación de ciertas tecnologías. Ergo, es algo que se ha ido, digamos, cada día facilitando en nuestro país. Y en nuestra experiencia con Pucobre, nosotros venimos trabajando ya hace años en estos temas de relave y con Pucobre, y siempre han sido una empresa muy facilitadora de todo lo que tiene que ver con el acceso al proceso minero, porque es muy distinto hacer todo el trabajo a nivel de laboratorio para después llegarlo y escalarlo a nivel industrial. Entonces, esta relación entre industria y universidad es crítica para poder llegar a una madurez tecnológica que pueda llegar a una transferencia final de la tecnología y que se transforme en algo tangible. Si no, lamentablemente uno se queda de pronto en los niveles más básicos de desarrollo, que son muy importantes, pero no llegas a madurar la tecnología para poderla aplicar y lograr, digamos, el objetivo final. Oye, hemos hablado harto del impacto económico, de cómo se posiciona Chile, etcétera, pero ¿qué beneficios ambientales puede generar esta tecnología desde su punto de vista? Bueno, a ver, uno de los temas importantes de este proyecto Cobalto Verde es que nosotros apuntamos al cobalto que está asociado a un mineral que se llama pirita, ¿ok? Ese mineral de pirita es el principal productor de drenajes ácidos en la minería, sobre todo en los relaves, los materiales de relave. O sea, en este minuto, generalmente los relaves, eso varía por supuesto, pero está del orden de un 3, un 5% de pirita, y esa pirita cuando está depositada, cuando llueve o cuando hay procesos, digamos, de mineralización que se llaman naturales, eso empieza a generar ácido y eso puede percolar, llegar a las napas freáticas y contaminar los suelos con otros elementos a través del mismo proceso de lixiviación donde se pueden liberar otros contaminantes y no los elementos de valor que uno busca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros apostamos a que vamos a despiritizar estos relaves, sacar este mineral crítico que produce esta contaminación y afecta, por ejemplo, los productores agrícolas circundantes donde están estos relaves. Nosotros podemos tomar esto, sacar ese pirita y si es necesario depositar nuevamente o transferir ese material una vez extraído el cobalto a otra tecnología. Nosotros estamos ahí apostando también a la industria de la construcción. ¿Por qué no utilizar el relave después de sacar el valor para áridos o, por ejemplo, para construcción de carreteras? Hay tecnologías interesantes que estamos abordando con otras universidades a nivel internacional, lo que es la geopolimerización y cosas que podemos cruzar ahí y con el fin de entregar un material que sea seguro en términos, digamos, químico y físico, un relave ya libre de esta generación de drenaje ácido y utilizarlo para materiales en los cuales sea seguro también llevar este material post-extracción de valor. Patricio Martínez, director de Biominería de Proyecto Cobalto Verde de CSB UNAP. Patricio, mucho éxito, muchísimas gracias por contarnos sobre Cobalto Verde y que les vaya increíble, ¿no? Y estamos siguiéndolos muy de cerca. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, gracias, Muchas cuídate, gracias, chao. chao. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl, donde podrán recibir diariamente el newsletter, nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Algunas que siempre llevamos aquí en la mesa y comentamos con Tigo América. Hablemos un poquito de NAMI. Bueno, sí, ya hemos ultra archi recontrahablado de NAMI, pero vamos a seguir haciéndolo, es muy importante. Porque tiene un rol estratégico y lo hemos comentado y hemos tratado de transmitir esto en cada programa cuando hablamos de este tema.
Justamente en este escenario, que sabemos que ha tenido una situación financiera compleja y también todo el tema operativo de cómo se están modernizando, la Sociedad Nacional de Minería, también conocida como la SONAMI, entregó a la ministra de Minería, Aurora Williams, una propuesta para modernizar el modelo de negocios de ENAMI. Esto lo vienen siguiendo desde hace un tiempo, desde diciembre de 2024, que han estado trabajando. Se armó ahí ha estado en discusión el tema del gobierno corporativo de ENAMI, que lo hemos estado viendo. Entonces se hizo un análisis bien profundo para poder ver el rol histórico de fomento que tiene la pequeña y mediana minería. En este contexto es que se realizó en julio de 2024 un comité especial compuesto por representantes de la gran, de la mediana y de la pequeña minería, además de un director de ENAMI designado por SONAMI, con el fin de elaborar una propuesta técnica que permita enfrentar los desafíos que está enfrentando la ENAMI específicamente. Y el estudio contó con el apoyo de la consultora GEM. La semana pasada tuvimos justamente a su gerente general. La propuesta se estructura en 3 etapas: estabilizar, mejorar y crecer. Entre las medidas planteadas se destacan la modernización de las plantas de procesamiento, que ese es un problema que viene arrastrando desde hace bastante tiempo la ENAMI, la creación de nuevas alianzas estratégicas que ya se están viendo, y un mayor compromiso del Estado, incluyendo una capitalización por las pérdidas acumuladas de la empresa. Eso también lo hemos conversado profundamente. De hecho, ENAMI tomó varias acciones para poder bajar esta deuda a través de la venta, por ejemplo, de Quebrada Blanca. Claro, generar medidas para estabilizar la situación financiera y ahí poder optar a otros elementos como, por ejemplo, que el Estado, a través de la ley de presupuesto, inyectara más dinero de lo que habitualmente inyecta para lo que es el fomento de la minería, digamos. Sí, exactamente, y también buscando como el reintegro de utilidades previamente retiradas, que eso es algo que pasa mucho también en Codelco, pero a diferencia de los volúmenes, claramente a ENAMI lo golpea más. Y también aumentar el presupuesto que se le entrega a Fomento, pasando a 15,1 millones de dólares. Claro, de 8 millones de dólares a un poquito más de 15 millones. Este año millones. Recordemos que se había aumentado hasta con una capitalización particular que habían llegado a los 25 millones, pero claro, es un hecho más bien puntual para este año enfrentar la situación financiera. Bueno, también aquí en este documento se identifican las brechas en la gestión de inventarios, eficiencia operativa, gobernanza y el estado patrimonial de ENAMI. Ese es un tema no menor, sobre todo el tema de los inventarios, porque hay mucho mineral acumulado. ENAMI ha ido vendiendo estos minerales, o sea, se los vende a empresas de mediana que al final se encargan de procesamiento. Y se reiteró en la parte desde ENAMI la disposición del gremio para colaborar con las autoridades en la construcción de una agenda que fortalezca a la pequeña y mediana minería y consolide el papel estratégico de ENAMI en el ecosistema minero nacional. Recordemos que esto se está dando en un contexto en que se está discutiendo la gobernanza de ENAMI en sí misma, entonces hay varias cosas ahí que van a seguir pasando con ENAMI. Sí, interesante, y por supuesto también seguimos muy de cerca en ENAMI lo que es ese camino en reporteminero.cl, en Reporte Minero aquí en Radio Duna y en Canal 24 Horas. Y a propósito de eso, América, deja contarte que además de todas nuestras plataformas, digamos, el programa de televisión, la radio, el sitio web y nuestras activas redes sociales donde conversamos con ustedes quienes nos escuchan semana a semana, también contamos con una versión en inglés de nuestra plataforma miningreporters.com. Así es, Nicolás. Y hablando de eso, tenemos material exclusivo que no se pueden perder. Uno de los contenidos destacados es la entrevista que realizamos a Samita Kaluma, el nuevo CEO de Metso. Conversamos sobre las inversiones en Chile y Sudamérica, la relevancia de la sostenibilidad y la nueva estrategia de la compañía para liderar la minería del futuro. Claro, Metso está llevando adelante importantes inversiones en la región, como la ampliación de sus centros de servicio en Antofagasta y también en Perú, ahí en Arequipa, además de la reciente modernización de su planta de fabricación de cribas en Brasil. Todo esto con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta local y optimizar la entrega de repuestos y soluciones. Bueno, la invitación está hecha para todos quienes nos escuchan y recuerden que esta entrevista exclusiva está disponible en miningreporters.com. Y con esa invitación, momento de hacer una pausa. Seguimos con muchos más temas, novedades, algo interesante que vamos a estar conversando en la segunda parte del programa. Seguimos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Pausa, no se vayan, ya volvemos. Regresamos a Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. En 2024, Chile enfrentó intentos de ciberataques 4 veces más que en 2023.
Los expertos advierten sobre el uso creciente de inteligencia artificial por parte de los atacantes y la necesidad urgente de proteger la infraestructura crítica, especialmente del sistema eléctrico. Además, se proyecta una alta demanda de profesionales en ciberseguridad, destacando la importancia de la formación técnica y también la preparación organizacional. Conocemos más sobre este tema en la siguiente nota. En 2024, Chile sufrió más de 27.000 millones de intentos de ciberataques, cuando en 2023 se reportaron tan solo 6.000 millones. Alertan que este incremento se debe en parte al uso cada vez mayor de inteligencia artificial y a la automatización por parte de los atacantes. El principal objetivo de estos ataques fueron los sectores industriales. Patricio Leighton, director de ciberseguridad e infraestructura del CEN, Félix Canales, jefe de gestión regulatoria del CNE, y el senador Francisco Chaguán abordan las motivaciones de los atacantes y la importancia de proteger la infraestructura crítica. Bueno, las motivaciones son diversas. Efectivamente, los organismos, digamos, de cibercriminales buscan desestabilizar muchas veces los países y también provocar y generar daño económico en ciertas industrias. El sector energético en particular resulta ser un sector atractivo para efectivamente generar y producir extorsión y cobrar efectivamente grandes sumas de dinero para poder rehabilitar, entre comillas, digamos, el servicio que ha sido afectado por un ciberataque. Quizá el más común, de mi punto de vista, es el objetivo de tener recursos a partir de este ataque, pagar recompensas, que es lo más se ha visto a nivel internacional, pero también hay otras aristas que son más bien de ataques directos que no buscan fondos económicos, sino que son ataques más bien para afectar a una compañía. La infraestructura eléctrica es como la columna dorsal del país. Y por eso es tan importante entender que la protección justamente de la infraestructura crítica es clave. Si bien los ciberataques son constantes, la ciberseguridad sigue estando fuera del foco de muchos directorios de empresas. De acuerdo a estudios, más del 60% de los directores desconoce el impacto de la Ley Marco de Ciberseguridad. Rocío Ortiz, subdirectora de Industrias del Futuro, advierte sobre no proteger las operaciones. Lo que uno hace al no generar estos sistemas que se puedan defender, de no tener los sistemas de monitoreo, de no estar actualizado con las últimas tecnologías, las últimas vulnerabilidades, que finalmente ponen en riesgo la operación total de todas las industrias que tenemos y que dependen del sector eléctrico. Y sobre todo no desde el punto de vista solo de que se apaga la electricidad o cualquiera de eso, sino que pensemos que funcionamos en la lógica de una cadena de actores. Entonces, unos actores son proveedores de otros y lo que hace es que genera una vulnerabilidad en todo el sistema de distribución a nivel país y los sistemas también y las cadenas de suministro. Entonces, esa vulnerabilidad yo creo que es súper relevante considerarla, porque no se trata solo de cómo me afecta como empresa a mí mismo, sino que formo parte, soy proveedor o cliente de otras industrias. El sector energético en particular resulta ser un sector atractivo para efectivamente generar y producir extorsión y cobrar efectivamente grandes sumas de dinero para poder rehabilitar, entre comillas, digamos, el servicio que ha sido afectado por un ciberataque. Se ha visto que se ha avanzado bastante en estas materias y en las últimas mediciones del coordinador, que se pueden ver en su página web, ya hay un cumplimiento bastante alto. Todas las compañías son un 50%, incluso algunas rozando el 80, 90%. Los dos ejemplos que podemos mirar que nos afectan directamente a nosotros como comisión. El primero fue el apagón total en el sistema eléctrico de Ucrania, hace ya un tiempo atrás, varios años atrás. Ese fue un ciberataque que a través de este hubo un blackout, corte total en todo el país. Y eso nos hizo dar cuenta de que en realidad esto no es un tema pequeño, de que te roben un poco de información o que tengas que pagar algo, no, es algo que es concreto, que te quedas sin suministro en todo el país eléctrico. Ese fue un tema relevante y el otro muy importante, el que afectó a Chile Compra, al mercado público, afectó a todas las instituciones públicas y lo vimos también súper directo de que un ataque provoca incomodidades o efectos. A nosotros nos impactó que no podíamos realizar ningún estudio hasta que no volviera a esta página. Se proyecta una alta demanda de especialistas en ciberseguridad para la próxima década, lo que exige fortalecer la formación técnica y profesional en esta área, con el objetivo de estar prevenidos con personal capacitado más allá del cumplimiento normativo. Vamos a requerir como país 30.000 especialistas en ciberseguridad en el decenio entre el 2030 y el 2040. Y eso implica efectivamente la preparación
no solamente en las universidades públicas o privadas, también en los centros de formación técnica y los institutos profesionales, donde podamos tener claramente la posibilidad de formar con herramientas que nos permitan proteger a Chile de ciberataques. Si es que yo no me adapto tampoco o empiezo a estar al día de las distintas tecnologías, las vulnerabilidades, no voy a estar formando tampoco a mi personal, al capital humano que requiero. Parte de las vulnerabilidades también se generan por las personas que operan los sistemas. Entonces, ahí es súper relevante tener ese mapeo y estar constantemente actualizado. Independiente de que exista una normativa, es la recomendación de que las organizaciones estén cada vez más preparadas con personal especializado en estas temáticas y que pueda haber un trabajo ahí fuerte, ¿no es cierto?, con tiempo para poder prever ya con anticipación cuando se produzca el incidente. Como se decía, digamos, el evento puede ocurrir en cualquier minuto. Lo importante es estar bien preparados para poder contener ya la amenaza y hacernos más resilientes. Muy interesante, seguimos también muy atentos a las novedades con respecto a la ciberseguridad, no solamente en minería, energía, sino que en todos los sectores ya está altura en este mundo tan hiperconectado que vivimos. Y seguimos en Reporte Minero y Energético con otro tema. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva para acelerar la minería submarina ha vuelto a encender el debate global sobre el acceso a minerales críticos y la gobernanza de los océanos. La medida busca posicionar a Estados Unidos como un actor estratégico en la explotación de los recursos del lecho marino, pero ha sido duramente cuestionada por los impactos ambientales y los riesgos geopolíticos de avanzar sin acuerdos multilaterales. ¿Qué implica esta nueva carrera por los recursos del océano profundo y cuáles son los desafíos de hacerlo de forma responsable? Vamos a hablar sobre este tema muy interesante. Para eso estamos en contacto aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Vamos a estar conversando sobre este tema a América que está en boga, digamos. Totalmente. Porque es minería submarina, minería profunda, hay tratados internacionales, pero de todas maneras la medida por parte de Estados Unidos, de Donald Trump, de ese párele, digamos. Justamente, por una razón muy importante, Chile participa en esta instancia a través de Cochilco, participa desde hace muchos años, y en esta instancia se conversa respecto a hasta dónde podríamos desarrollar diferentes explotaciones como la minera específicamente. En ese sentido, claro, ahí uno tiene que ver hasta dónde puede contaminar el lecho marino y qué consecuencias por las corrientes, que lo conversábamos la semana pasada. Las corrientes pueden en el fondo llevar esos contaminantes que se usaron para la explotación el contaminante, a otros países. No solamente los materiales que se usaron, sino los que se van desprendiendo, digamos, de un terreno que está completamente natural, digamos. Exactamente, y también cuál es el daño ambiental que produces en la biodiversidad que existe en ese espacio. O sea, es un tema no menor que está muy en boga, pero también se entiende que Estados Unidos está tratando de competir en las grandes ligas mineras, por así decirlo, están por la dependencia que hay actualmente en China. Claro. Liguémoslo, por ejemplo, más que por ejemplo, liguémoslo, saco el por ejemplo, a lo que, y lo hemos comentado también en el programa, la discusión sobre los aranceles. Cuando se anuncian los aranceles recíprocos por parte de la administración de Donald Trump, se hace el punto de que están exentos los aranceles para importaciones de cobre, por ejemplo. Exactamente. Y eso tenía un qué, porque no tiene la capacidad de Estados Unidos para extraer, producir cobre del que necesita. Y de otros minerales también. Y de otros minerales. El Claro. cobre lo digo por ser el más importante en Chile, pero de otros minerales. Exacto. Y eso de alguna manera también te muestra de que la capacidad que tiene en términos mineros Estados Unidos para la alta demanda que exige no da. Uh-huh. Por eso se empieza a buscar otras fuentes. Entre ellas, y ahí se explica lo que es este anuncio por parte de la Casa Blanca, de la administración Trump, de avanzar en algo que estaba no vetado, pero sí de alguna manera congelado. Una de las cosas que la gente siempre imagina cuando se habla de minería es que es solamente una faena donde la gente extrae mineral, o sea, los trabajadores y trabajadoras. Pero esto es mucho más profundo, tiene diferentes etapas. Vamos por la exploración primero, que toma sus años, no es llegar y encontrar una veta. Después tienes que empezar a desarrollar, pedir los permisos, tener los permisos, armar toda la obra, de prefactibilidad, la factibilidad, crear el proyecto. Tecnologías distintas a las que pueden ser en superficie, en tierra también. Ahí ya llevamos 15 años en ese proceso. Sí, y claro. además también una industria que esté ligada a las fundiciones, porque tú sacas concentrado, no sacas un cátodo. Entonces, para eso necesitamos en el fondo
que la fundición, que Estados Unidos también cuente con fundiciones, toda una cadena de valor ahí gigante. Oye, vamos a seguir conversando sobre este tan interesante tema con alguien que sabe muchísimo más que tú y yo, claramente. Estamos en contacto con el ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández. Sergio, un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Amiga Nicolás, estar nuevamente con ustedes. Oye, poner en contexto también, sí. Sergio, que tú has participado en distintas reuniones sobre este tema, lo comentábamos con América. En tu rol de ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, efectivamente. En estas conversaciones, ¿qué es lo que se ha identificado en cuanto a qué tipo de minerales se podrían encontrar en los fondos marinos y por qué son considerados tan estratégicos? Primero, esta misión que tiene la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de autorizar y suscribir contratos en aguas internacionales para la explotación de minerales, tiene que ver con la escasez, tiene que ver con la calificación de minerales críticos, que tienen varios, para poder enfrentar la transformación energética, la electromovilidad. Y ojo, los usos en energía muy importantes por la enorme demanda de energía que exige el uso de la inteligencia artificial, de lo cual no se habla mucho. Pero es importante incorporarlo también a la alta demanda energética limpia que la inteligencia artificial hoy día está exigiendo. ¿Por qué tanto interés en minerales en aguas internacionales? Porque existe el supuesto de que en la sí, ahí perdimos capacidad suficiente para responder a la alta demanda. A la alta demanda de minerales críticos: cobre, litio, hierro, manganeso, tierras raras, en fin, cobalto. Entonces, los países están buscando, ya que hay una cierta moratoria en la explotación de aguas internacionales que son patrimonio común de la humanidad, ¿no? Por, obviamente, las exigencias ambientales, las limitaciones ambientales, la moratoria en la Unión Europea, la moratoria que Chile declaró, en fin, están buscando en sus aguas territoriales estos minerales, en la cual la autoridad internacional y los otros países no podemos hacer nada, porque son territorio marítimo soberano. Ahí está Noruega en esto, está Estados Unidos en esto. ¿Y para qué decir Estados Unidos con el presidente Trump, que no cree en el cambio climático, va de todas maneras a iniciar la explotación en aguas territoriales norteamericanas de estos minerales, no importando la consecuencia a la biodiversidad marina? Ahora, ¿qué minerales son los que hay? Principalmente hay manganeso. Por algo se llaman costas de manganeso, nódulos polimetálicos, pero también hay cobre, también hay plata, también hay níquel principalmente. Esos son los minerales que más se encuentran, pero el manganeso es muy abundante. ¿Eso particularmente en Estados Unidos o en todo el suelo submarino? No, en todo subsuelo submarino, perfecto. Principalmente en aguas internacionales. Perfecto. Sí, Sergio, claro. Estamos conversando con el director ejecutivo de Aprimin, ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández. Ahora, yo comentaba antes con América, antes de poder iniciar nuestra conversación, ¿qué tan avanzada, qué nivel de madurez, podríamos decir, tienen las tecnologías para explorar minerales en profundidades que estamos hablando entre los 1.500 y 4.000 metros, digamos? Esto ya está, se hace check, porque ya lo otro es una discusión que es súper relevante y es súper sensible y profunda, que tiene que ver con si es una buena opción o no en términos de los impactos que puede tener, pero la tecnología existe, esta ya está. Tecnología para extracción, sí. Existe y está bien avanzada. O sea, podrían iniciar la explotación de minerales en este minuto con máquinas que absorben estos nódulos y estas costas que están flotando en el subsuelo submarino. Sí, existe esa tecnología y en una buena escala de producción. Lo que no existe como tecnología aún avanzada es la tecnología para la protección de la biodiversidad marina. Y es ahí el gran obstáculo que existe para esta explotación a gran escala o a mediana escala incluso, porque lo que hay solamente son muestras, una especie de exploraciones nada más para el conocimiento de la riqueza que hay y para ver cuál es la afectación al medio ambiente. Pero esta segunda es la que está ocasionando
esta moratoria y esta alerta que la comunidad internacional está haciendo para evitar el daño ambiental. Justamente eso. Piensen ustedes, sí, perdón, América, mira, piensen ustedes como agregado que las corrientes submarinas llevan a muy lejanas distancias el polvo que puede levantarse de esta explotación. Por lo tanto, el control ambiental no es fácil. Claro, justamente sobre ese tema, ¿cuál es la huella que uno podría suponer en ese sentido? O sea, sabemos que las corrientes llevarían parte de este material, pero ¿cómo podríamos medir la huella finalmente? No está claro. Ujú. Es algo que no está claro. Fíjate que a lo menos en las asambleas internacionales en que me tocó participar como representante de Chile en este organismo que tiene sede en Jamaica, no es un organismo que viene de la Convención del Mar, Ujú. tiene plena competencia y autoridad para regular, suscribir contratos y exigir compensaciones. La verdad es que este organismo está preocupado justamente de los temas ambientales, ¿ah? Pero no puede hacerlo. Mm. No puede hacerlo, y más aún que el anterior director ejecutivo o secretario ejecutivo del organismo, Michael Loch, que era muy impulsor de esta producción, presionado por los países consumidores, ya no está en el cargo, ya no está en el cargo. Ujú. Está una ejecutiva brasileña, que si bien es cierto Brasil tiene concesión de exploración, bastante más moderada y más protectora del efecto ambiental. Oye, justamente en este tema que me quiero detener, que me surgió recién mientras hablamos. Claro, porque si hay una contaminación por las corrientes, ¿cómo compensas a los otros países por la contaminación que les va a llegar en el fondo? Por ejemplo, a costas chilenas, por ejemplo. No Mira, existe una fórmula. es que no es fácil que llegue, para ser sincero, a las costas de cada país, porque las aguas internacionales están bastante alejadas. Ujú. Piensa tú que el territorio marítimo patrimonial propio de cada país son 200 millas. ¿M? Claro. Y esto es más allá de 200 millas. Entonces no es fácil que llegue a las costas de cualquier país la explotación internacional. La que se hace en aguas territoriales, sí, Ujú. pero ahí cada país es dueño, ¿no es cierto?, de decir lo hago o no lo hago, y prefiero la producción a la afectación ambiental que llegue a mis costas, o prefiero la afectación, la no afectación ambiental y no produzco. Sí, claro. Eso ya es soberano. Pero no es fácil que lo que en aguas internacionales llegue a contaminar aguas nacionales porque están a mucha distancia. Ujú. Ahora, pero profundizando en eso, Sergio Hernández, ¿cuáles son los impactos inmediatos a mediano y largo plazo que puede tener una minería submarina en este sentido? Bueno, ambientalmente tienen que seguir mejorando porque de lo contrario no van a poder hacerlo. Ujú. Desde el punto de vista productivo puede aumentar la oferta de minerales en forma bastante importante relativamente a cada tipo de mineral. Por ejemplo, el mineral más abundante en los fondos marinos que puede afectar y aumentar mucho la oferta y disminuir los precios es el manganeso. Ujú. Pero el manganeso tendría un doble perjuicio. Primero, un aumento explosivo de su oferta a nivel mundial, y segundo, no es un mineral tan crítico, o sea, tan demandante de la nueva realidad de las energías limpias. El cobre tiene efectivamente algo de contenido en los nódulos polimetálicos, pero el cobre no es tan abundante, pero puede tener leyes importantes, entre el 1 y el 7% en cada nódulo, pero no es tan abundante. Podría haber un aumento de la producción de cobre, se supone que en los primeros años de explotación, entre un 2 y un 5% de la oferta total mundial, que es de 24 millones de toneladas de cobre, de mina. Ujú. Ujú. No es mucho, pero cuando uno se da cuenta que el equilibrio del mercado entre oferta y demanda hoy día es muy, muy equivalente, la verdad es que cualquier sobreoferta hace disminuir los precios. Ujú. Y eso es lo que nos preocupa, porque puede que el día de mañana se produzca más cobre y eso nos puede afectar los precios. Oye, y en este contexto de este organismo internacional que vela en el fondo por los fondos marinos y que reúne a diferentes países, etcétera, ¿Estados Unidos participa de forma activa o cómo está en este escenario?
No, en la Asamblea Internacional no era muy activo Estados Unidos. Los países más activos eran Inglaterra, era Brasil, era Argentina, era Bélgica, era Rusia, China, Rumania y Chile. Chile era el líder junto con Sudáfrica, que es el mayor productor de manganeso del mundo, por eso le afectaba tanto. Chile y Sudáfrica hacíamos las voces de opositores a esta producción por razones de intereses nacionales y por cuidado medioambiental. Y los otros países empujaban para la producción. Sergio Hernández, ex vicepresidente ejecutivo de Cochilco, director ejecutivo de Aprimil. Sergio, como siempre, un placer. Muchas gracias por conversar sobre este tema. Vamos a estar conversándolo también más adelante aquí en Reporte Minero y Energético contigo. Muchas gracias. Un gusto estar, América y Nicolás, con ustedes. Un abrazo, Sergio. Que estés muy bien. Cuídate. Chao. Un abrazo. Seguimos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @Reporte Minero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir las principales noticias del sector minero y energético. Además, les recuerdo que nos pueden ver también a través de Canal 24 Horas todos los jueves a las 15-20 horas, capítulo estrenos con distintas repeticiones en el canal de noticias de TVN también. Noticias. Bueno, partimos con las últimas noticias aquí. Sí, no muy buenas noticias, no pero hay que darlas. Sí, efectivamente. Recientemente nos enteramos de una serie de asesinatos que se dieron a unos mineros en Perú, que es súper lamentable. Y de hecho, en ese contexto es que la presidenta Dina Boluarte anunció la declaratoria de toque de queda en la provincia de Patás, en la región de La Libertad, luego de descubrir estos 13 trabajadores mineros en esta zona del país que fueron maniatados y asesinados. Primero, dar un contexto. En Perú la minería ilegal es muy grande. Allá, como sabemos, hay mucho oro. Y hay mafias que están ahí constantemente, sacando mineral de forma ilegal, y por otro lado están haciendo estos ataques, que en este caso particular fue muy extremo. Muy violento. Muy violento. No se sabía de los trabajadores. Al principio estaban desaparecidos, pero no estaba muy clara la situación. Se ha criticado mucho el gobierno por la respuesta tardía en este tema. Esta es una faena de pequeña minería que que en el fondo está usando una propiedad de forma legal a una empresa mucho más grande que es Minera La Poderosa. Y lamentablemente tuvieron este ataque donde fueron, como lo comentábamos, maniatados y asesinados estos 13 mineros. En ese sentido es que, como les decíamos, se arma esta declaratoria de toque de queda, que en el fondo estamos hablando porque esto es un acto terrorista de alguna u otra forma. Entonces, o sea, criminal y uno puede... Y con armas de alto calibre, o sea, no fue algo tan menor. Y como decíamos, son mafias. Y esto es una crítica que se viene haciendo hace mucho rato en Perú de la minería ilegal. Sobre todo que es tanto la cantidad de mineral que tienen de oro y tan poco control en una zona tan grande. También hay un daño ambiental no menor. Entonces, esto ha llevado, después de mucha presión por parte de diferentes gremios y también de diferentes autoridades, para que la jefa de Estado declarara esto. Y en un plazo de un máximo de 48 horas se dispondrá el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Esto va a ser, además informaron la suspensión de 30 días prorrogables de toda actividad minera en la provincia. Esto es un impacto importante, claro, a nivel económico también para Perú, porque recordemos que aquí en Chile solo escondía cuando estuvo paralizada 44 días. Lo que significó un impacto económico enorme. De hecho, bajó un punto el PIB nacional. Aquí vamos a también tener un impacto económico no menor, pero también se entiende en el contexto en el que están. Los ánimos están muy caldeados, por así decirlo. Y también incluye la suspensión de las actividades que se realizan en el marco del Registro Integral de Formalización Minera. Este es un programa que se armó hace un tiempo en Perú para formalizar a los mineros, que iba a ser como, por ejemplo, no sé, por 2 años vamos a aceptarlos para que se formalicen. Pero empezó a pasar el tiempo y lo prorrogaron. Que no se formalizaban, digamos. Claro, entonces al final lleva mucho tiempo con este programa, pero lamentablemente no ha tenido tanto impacto, o sea, porque como se ha ido prorrogando, los mineros no se han ido formalizando. Entonces esto también ha tenido hay poca claridad de cuántos mineros hay en el fondo.
En este sentido, también se menciona que va a haber una mano dura para los delincuentes criminales y los están buscando, obviamente, porque también las familias están empezando recién a reconocer los cuerpos de estos mineros. No todas sabían que tal vez su familiar había sido una de las víctimas. Y se tomaron acciones, según el gobierno, desde el momento en que se rumoreaba el secuestro de estos 13 mineros, pero la crítica va a que esto no se hizo así. Entonces, es una noticia súper lamentable, que ojalá que esto tome también, haga un cambio en el país vecino, porque nosotros como países hermanos tenemos la posibilidad de ser un distrito minero súper relevante. Como un distrito regional, digamos. Claro, totalmente. Sí. Nosotros tenemos ahí la posibilidad de conectarnos con ellos, de crear sinergias, pero en este escenario es muy difícil y claro, 30 días de suspensión en una zona como el Patás es algo muy relevante. También podría tener impacto en proveedores que están trabajando allá, o sea, va a tener unas consecuencias no menores. Uh-huh. Oye, y en los minutos que nos quedan cambiemos radicalmente de tema, completamente de tema, a buenas noticias aquí en Chile con una empresa que en los últimos años tampoco la había visto muy bien. Sí, de hecho la empresa nacional de petróleo, también conocida por todos como ENAP, reportó utilidades por 129,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, lo que representó un aumento del 17%, un poquito más del 17% respecto al mismo periodo de 2024. Este resultado se logró a pesar de un escenario internacional que es complejo, con márgenes de refinación a la baja y una interrupción del suministro eléctrico que tuvimos en febrero, que el 25F famoso, que lo hemos hablado ya varias veces. Y gracias a medidas operacionales y comerciales, la estatal logró compensar estos efectos y fortalecer en el fondo la rentabilidad de la empresa. De esta forma, el EBITDA consolidado alcanzó los 296 millones de dólares, un 20% más que el año anterior, impulsado por un aumento en el margen bruto que llegó a 293 millones. Este crecimiento estuvo vinculado a una mayor venta de producción propia de alto valor en el área de refinación y comercialización, que generó un aporte adicional de 82 millones de dólares. El gerente general de ENAP también estuvo destacando que este desempeño refleja una gestión estratégica enfocada en la eficiencia, que es como la tónica que están tomando todas las empresas del Estado, y la reducción de importaciones y la producción de productos de alto margen. Este balance se suma a los avances del Plan de Desarrollo 2025-2029 que ya se habían anunciado, que contempla una inversión no menor de 3.788 millones de dólares para asegurar la continuidad operativa y diversificación energética. Así se redujo la deuda también, a propósito de todos estos avances, en casi 300 millones de dólares, alcanzando su menor nivel desde 2010. Y avances que también tienen que ver con innovación, con iniciativas como la producción de diésel renovable y la construcción de una planta de hidrógeno verde. Entonces ellos también están buscando evolucionar en el fondo y abrirse a nuevos mercados. Como diversificar, digamos. Exactamente, que ha sido la tónica que hemos estado viendo en diferentes empresas como Enami también, que tienen este proyecto Altos Andinos de litio, abrirse a nuevas oportunidades. Hay otras oportunidades que se abrieron y no fue tan bien como el tema del gas, pero... Ah, claro, recordemos, pero... Barato, pero bueno, esa de otra todas historia. formas es una oportunidad, cualquier proyecto de hidrógeno verde aquí también hay harta expectativa respecto a eso. Sabemos que toma tiempo, pero es una oportunidad también de negocio. Ahora, de todas maneras fue celebrado por la estatal, por la ENAP en este caso, por revertir una situación financiera que está complicada. Muy compleja. Que está, claro, porque uno podría ver las distintas empresas estatales, empresas públicas, y evidentemente ENAP no estaba tan mal como otras, pero de todas maneras estaba muy delicado en términos de cómo esto se va arrastrando. Y también la señal que se da en términos de, es un tema de administración, es un tema de contexto de la industria, es un poco de ambos. Claro, es como diversos factores que estaban influyendo. Claro, porque si por ejemplo nos vamos al factor del precio internacional del petróleo, eso no lo puede manejar. No, pero si vamos a un tema de eficiencia, gestión, administración, ese ya es... Claro, eso sí se puede manejar. Lo digo en general, porque aquí obviamente hay que entrar a picar al detalle, digamos, y eso es otra historia. Bueno, por eso ellos también destacan el tema de la eficiencia, porque eso es un tema que se repite en todas las empresas del Estado. Y tal vez en cualquier empresa, o sea, esto no es necesariamente porque es del Estado. Sí, pero cuando una empresa del Estado hay mayor preocupación. Suena más, se ve más, porque obviamente aquí hay presupuesto involucrado y hay una ley de presupuesto que destina recursos año a año, o sea, evidentemente, y es lógico. Ahora que se esté, bueno, hay ejemplos bastante más, yo me estoy yendo por la rama, digamos, pero hay ejemplos históricos, por ejemplo, lo que sucedió con EFE en su minuto, o sea, la empresa de ferrocarriles del Estado estaba
completamente en bancarrota. Sí, Se ha totalmente. recuperado, este gobierno también ha tomado una decisión de tener para Chile, pero viene también de antes en términos de que se subsanó la situación financiera y el tema administrativo. Y muchas veces también hubo cambios en los gobiernos corporativos. Pasó también con Codelco. También. Recordemos lo que Codelco sí, también la está viendo mal ahora, pero por un tema que arrastra. Sí, claro, igual Codelco yo creo que hay que mirarlo en perspectiva porque están como a nivel internacional todos los factores positivos con unos precios súper altos. Por eso hay que Sí. ver la balanza de lo que tú puedes manejar y lo que no puedes manejar y Exacto. y finalmente, claro, el tema Codelco es distinto, estoy de acuerdo contigo, porque todo pinta bien. Sí, pero ¿qué está fallando? Pero que Eficiencia. que todo pinte bien a tu alrededor, como la vida misma, no quiere decir que tú estés en el éxito. Exactamente, exactamente. Hay Pero que estar mirando ahí. Hasta filosofía tuvimos. al final del Sí. programa. América, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Que te Nico. vaya muy bien. Ya ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Se nos termina el tiempo aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Recuerden que pueden suscribirse en nuestro portal reporteminero.cl, también en miningreporters.com o pueden vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Duna. Hasta la próxima, que estén bien, chao. Chao, chao.